Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo una nueva entrega, en esta ocasión en formato entrevista, que hacía ya bastantes semanas que no trabajábamos este formato. Creo que ya lo estáis viendo a mi lado, pero bueno, os presento. Tenemos en Sevilla a Daniel López. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que estén viendo esto los espectadores. Exacto. Daniel, coincidimos hace muy poquitos días en la Feria del Libro de Madrid. Ujú, En la misma caseta estábamos ujú. presentando pues, nuestros respectivos libros que acaban de salir publicados. Yo voy a aprovechar, Daniel, porque tengo aquí el mío al lado, nunca está de más recordar, Ah, Arte, Propaganda y sí, sí, sí. Política. Recuerden ustedes que bueno, pues, se habla desde la filosofía política y la filosofía del arte y bueno, para sintetizar pues podríamos hablar decir que se está planteando una cuestión de cuáles son las conexiones y las desconexiones entre las artes o entre los materiales artísticos y la política. Y luego, por otro lado, pues teníamos en la misma caseta a Daniel López firmando su libro. Este sí que es recién salido del horno, ¿verdad? Vamos a mostrarlo en pantalla. Daniel, Historia del Fantástico. globalismo. Ya veo que tienes carteles, además, decorando Sí, 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 tu, sí. tu habitación. Historia del globalismo, una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Les leo el pequeño subtítulo que hay por debajo. Globalismo, un sistema ideológico que pretende alcanzar el poder por encima de los estados, haciendo referencia a esto de un gobierno único, ¿verdad? O simplemente un constructo, es decir, una especie de construcción nematológica de los que militan en la teoría de la conspiración. Bueno, pues este es el texto que presenta este libro. Vamos a aprovechar para agradecer a Humberto Pérez Tomé, que es el editor de esta editorial Secotia, ¿verdad? Que forma parte del grupo Almuzara. Humberto desde el primer momento pues, expresó, manifestó su interés por nuestras investigaciones, inmediatamente puso en marcha pues toda la maquinaria. Sacar adelante un libro es muchísimo trabajo, no solo para el autor, sino también para el editor. Y me van a permitir, por cierto, para ir entrando en materia, porque es que hoy me acaba de llegar un artículo del periódico El Mundo en el que entrevistan a Jorge Herralde. Muchos de ustedes sabrán que es escritor y editor, es el fundador de la editorial Anagrama. Y bueno, pues es curioso porque en un momento de la entrevista, en el artículo, pues la persona que le entrevista le pregunta, porque él está todo el rato pues reivindicando la izquierda, la izquierda, la izquierda, y sus autores, más de 4.000 títulos, son todos de izquierda, izquierda, izquierda. Y entonces en un momento dado, la persona que le entrevista le pregunta, ¿eso significa que la editorial Anagrama no concibe la publicación de un autor de derechas? Y entonces él responde, bueno, es que solamente la pregunta ofende, queriendo decir que efectivamente no admiten la dialéctica. Pero por Claro. otro lado, Daniel, y esto ya para entrar de lleno en nuestra conversación, que va a ser presentar tu libro a la audiencia del canal de Fortunata y Jacinta, animarles a que pues lo compren, lo lean, ¿verdad? Pero bueno, este comentario de Jorge Herralde yo lo quería traer sobre todo para evidenciar una vez más pues, lo improcedente que es seguir utilizando hoy día estos términos de izquierda y derecha, porque son términos maniqueos, simplistas, absolutamente anacrónicos, que a día de hoy pues ya no sirven para interpretar los fenómenos políticos de nuestro presente. ¿Por qué? Pues entre otras razones, Daniel, ahora empezamos a comentar, porque el globalismo oficial, el sistema de ideologías, ¿verdad? Que sostiene el globalismo oficial, pues ha sido asimilado no solamente por el gobierno de coalición en España, grupos que se autoperciben de izquierdas, como pueden ser, por supuesto, PSOE, Podemos, todos los aliados separatistas del gobierno,
actual, sino que también este globalismo oficial pues, ha sido asimilado, digamos, por el PP, también por Ciudadanos, en menor medida o bastante menor medida Vox, aunque bueno, el partido Vox pues, tiene otra serie de problemáticas, pero bueno, sí que podríamos decir que no está tan alineado con este sistema de ideologías del globalismo oficial. Por tanto, pues simplemente decir que ahora mismo están operando otras cuestiones que el uso anacrónico de los términos izquierda y derecha no explican en absoluto. Lo que hacen es precisamente oscurecer y embrollar cada vez más las cuestiones porque no se clasifica y no se define. Entonces, Daniel, tengo preparada una entrevista en la que yo voy a participar muy poco y vas a trabajar tú. ¿De acuerdo? Vale. Entonces yo lo que voy a hacer es, a propósito de tu libro, que por cierto yo me lo he leído ya 2 veces, queridos ¿Verdad? ¿Verdad? amigos, 2 veces, Historia del Gracias. globalismo. Yo te voy a lanzar simplemente preguntas muy cortitas para que tú hagas desarrollos de unos 4 o 5 minutos, como tú veas, ¿vale? Y empezamos con la primera de ellas, ¿de acuerdo? Yo voy a poner en pantalla este libro. ¿Lo ven invertido en pantalla, creo? O quizá... Yo Bueno, lo ya... veo bien. Yo lo veo no vuelto del revés, lo veo bien. Bueno, pues entonces si Daniel lo ve bien, ustedes también lo ven bien. Sí, no. Gustavo Bueno, La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. Fue el primer libro que yo leí, Daniel, de Gustavo Bueno, y a mí me impactó tanto que unos meses más tarde directamente aparqué los pinceles y abrí un canal en YouTube. Creo que a ti este libro también te impactó de forma especial y está un poco en los orígenes, en la génesis de este libro que tú acabas de presentar, ¿verdad? Te doy ya el turno de palabra. Sí, ese libro de Bueno, que, bueno, esa edición que tú tienes de bolsillo es la de 2005, pero es la misma que la de 2004, que se editó por Ediciones B. Entonces yo me compré esa misma que tú tienes, la de 2005. Y yo sí conocía Bueno en el año 2000, pero hasta el año 2004 no me puse a leerlo, en serio, o a estudiarlo, vamos. Y ese fue uno de los primeros libros, sin duda. También hay un artículo ahí que también está publicado en la revista El Catolepa, se llama Síndrome del Pacifismo Fundamentalista, con aquello del no a la guerra de Irak, en fin, la oposición que era el PSOE contra Zapatero, contra el gobierno de Aznar, en fin, después vino el 11M, todo aquello. Pues aquello, claro, me impactó mucho, sobre todo a raíz de los atentados de Atocha y de Madrid, vamos, del 11 de marzo de 2004. De hecho, tengo un artículo sobre el asunto. Y me impactó mucho que ese libro pues daba, en fin, ciertas opiniones al respecto sobre ese atentado, que al principio un poco lo que yo iba buscando, pero claro, después aquello se queda desbordado. Aquí desde el 11M pues era un pretexto más para abordar la temática en fin, del terrorismo, la guerra y la globalización. Entonces, a mí lo que más me impactó desde luego ha sido la globalización, ¿no? Hay otra gente de la escuela, como por ejemplo Tomás García López, que ha desarrollado más el tema de la guerra, ¿no? Y a ver si alguien pues, desarrolla un poco más el tema del terrorismo, aunque yo lo toqué en mi artículo del 11M, el mito tenebroso del 11M, que pueden leer ustedes en el Catolepa, que también hago una pequeña mención al libro de Bueno en respecto a lo que es el terrorismo, porque no hay una definición muy clara de lo que es el terrorismo, si la hay en el libro de Bueno. Entonces ese libro es clave para entender mi libro. De hecho, yo el primer capítulo pues es un resumen de las tesis de Bueno, para después ser aplicado a las diferentes instituciones globalistas y a los diferentes problemas nosológicos y ontológicos e históricos que se ofrecen en el libro respecto a esas instituciones y en fin, a ciertos personajes y, en fin, y también pues, diferentes distinciones como fue la de conspiración y conspiranoia, aunque eso no viene en el libro de Bueno, pero quise aplicarlo. Es que el libro de Bueno, digamos, es un libro más filosófico, entre comillas, y el mío más histórico-filosófico. Quiero decir que el del Bueno no trata instituciones globalistas como Bilderberg o el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, no trata nada de eso, sino trata otro tipo de instituciones, sí, como Goldman Sachs, la ONU, por supuesto, la Unión Europea también, cosas así. Pero lo que es el tema de la conspiración, de la conspiranoia,
pues yo me propuse, digamos, fusionar de algún modo a Daniel Stulin y Cristina Martín Jiménez con, bueno, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero claro, de manera crítica y dialéctica, y, en fin, porque es una crítica también a esos autores, entre otros autores. Exacto, exacto. Entonces, bueno, sí que trabaja aquí una distinción muy importante. Entonces, segunda pregunta, Daniel. Globalización positiva y globalismo oficial o aureolar o ideológico. Sí, claro, bueno, habla del fenómeno de la globalización, pero no fenómeno en sentido kantiano, donde el fenómeno se opone a un noúmeno o cosa en sí que desborda los fenómenos, ¿no? Entonces, claro, todo sería fenómeno, salvo la cosa en sí que es incognoscible, decía Kant. No, fenómeno en sentido helenístico, ¿no? En sentido de los griegos, ¿no? Cuando un fenómeno es algo, un centro de atención, una anomalía, ¿no? Algo en fin, que tiene nuestra atención, ¿no? Que presta nuestra atención, que todas las miradas se ponen en él, ¿no? Ya ahí mismo el ejemplo, por ejemplo, en el circo cuando dicen, pasen a ver el fenómeno de dos cabezas, ¿no? Que fenómenos que en inglés es freak, ¿no? Que hay una película, de hecho, de los años 50, que es freak, que va sobre gente mutilada o gente rara, que son fenómenos porque vas andando por la calle y esa gente te llama la atención, ¿no? Es un fenómeno. O una persona muy guapa, pues también te llama la atención, ¿no? Cosas sin que te llamen la atención. No tiene que ser tampoco monstruoso, ¿no? Tiene que ser bello, o, en fin, o llamativo. Entonces, el fenómeno de la globalización que empezó a ser tal fenómeno, pues a finales de los años 80, años 90, años 2000, bueno, publica el libro en el año 2004, entonces, pues claro, era un fenómeno, aquello que sí que pasa aquí, parece que el mundo se va a unir, ¿no? Claro, hay fenómeno en el sentido de apariencia falaz también, porque claro, hay el fenómeno de la globalización aureolar, ¿no? Que parece que el mundo se va a unir, que se van a fusionar los continentes, ¿no? Y que va a haber una especie de supraestado mundial, ¿no? O estado mundial, así lo llaman ellos, ¿no? Pero claro, este fenómeno también tiene una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad de la globalización positiva, realmente existente, que para molestar a la gente hay que decir que, como es un proceso, empezó con el Imperio Español. A la suerte, pero es así, la verdad. Yo no lo quiero, a mí me da igual, pero es lo que hay, es la realidad. Y este año, precisamente, ya verás con la pompa que lo va a celebrar el régimen del 78 y sobre todo el actual gobierno, pues se cumplen 500 años. Este año se cumplirá el 6 de septiembre de 2022, pues se cumplirán 500 años de esa vuelta al mundo que empezó Magallanes y que concluiría Juan Sebastián Elcano, ¿no? Desde Sanlúcar de Barrameda a Sanlúcar de Barrameda, pasando por el Atlántico, el Pacífico, el Índico, dando la vuelta a África y volviendo por el Atlántico y desembocando otra vez en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Entonces, pues esa es una globalización positiva porque ya se sabe que estamos en un globo, que vivimos en un globo, ¿eh? Y es el descubrimiento científico por antonomasia. Ahora bien, como digo, es un proceso. Esto va, pues, claro, España empieza a cartografiar el mundo, ¿no? Pero también lo seguiría el Imperio Británico, también el Imperio Holandés, de algún modo el Imperio, sobre todo los imperios marítimos, claro. Y después pues llegaría ya finalmente el Imperio Americano, bueno, también estaría la Unión Soviética, que tenía un proyecto globalista, entre comillas, quiero decir universalista, es decir, internacionalista, que quería recubrir todo el planeta, pero claro, aquello evidentemente se desmoronó en 74 años y tomó el relevo Estados Unidos, ¿no? Y claro, Estados Unidos con una potencia, digamos, tecnológica brutal, con esos vías satélites funcionando, y una vez que había caído la Unión Soviética, pues parecía que tenía el control mundial, ¿no? Los globalistas dominaban el mundo, iban chuleándose allí por donde pasaban, y llegó este atentado de las Torres Gemelas, que yo considero oscuro y confuso, que no está nada claro. A mí que me expliquen por qué se cayó el World Trade Center 7 y que me den una explicación más positiva de lo que dice la Wikipedia. Pues bien, empieza la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Somalia, que está todo el día, en fin, muchas guerras, porque ellos tenían todo el poder, pero le han salido dos potencias que van a ser superpotencias, que ya son superpotencias, al menos en lo económico lo es China, y desde luego en lo militar lo es Rusia. Entonces, pues esa globalización aurolar, que ni existe ni puede existir porque se supone de un sistema de gobernanza mundial, que a nuestro juicio es imposible, pues parece que ahora con la política real o la geopolítica real, esa dialéctica de imperios entre China, Estados Unidos y Rusia, pues está poniendo a los globalistas en su sitio.
De acuerdo, entonces, para dar paso a la siguiente pregunta, la globalización positiva, que es la que hace posible, por ejemplo, que este vídeo, si estuviera en streaming, lo podrían estar viendo, por ejemplo, desde Australia, ¿verdad? Entonces, la globalización positiva es la globalización realmente existente y no es conspiranoia. Entonces, ahora, conspiración y conspiranoia. Amplíanos un poco lo que empezaste a contarnos. Bien, claro, por la conspiración, claro, las conspiraciones pueden ser reales. Porque conspirar significa respirar juntos. Eso dice también su libro, hay que citarlo. Cristina Martín Jiménez, en la etimología, ¿no?, de la palabra, pues conspirar, pues estamos respirando juntos. Se supone que es alguien que se encierran en una habitación, por ejemplo, y están haciendo planes y programas, ¿no? Están planeando ahí y diseñan, entre comillas, el futuro. Pues claro, las prólesis se basan en las anamnesis, claro, no, el futuro planeado pues está vacío, o sea, el futuro está vacío, lo que se está haciendo es cosas del pasado para que se puedan aplicar a su presente en marcha, ¿no? Entonces, pues evidentemente se conspira. La mayor conspiración que conozco yo y que más o menos he estudiado, el 11M, volar 4 trenes antes de unas elecciones, hombre, si es una conspiración, pues que venga Dios y lo vea. Evidentemente que es una conspiración. ¿Quién lo hizo? Ah, no lo sabemos. ¿Para qué se hizo? Ah, tampoco lo sabemos. Eso también es verdad. Pero que si hay conspiraciones, pues el atentado contra Kennedy, la vida, en fin, el asesinato de Kennedy, de ahí precisamente la CIA, a través de las teorías alternativas que salían a la comisión Warren, ¿no?, pues claro, ellos lo llamaron conspiranoia, ¿eh? Era una fusión entre conspiración y paranoia, ¿no? Y fue la CIA que le acuñó el término, ¿eh? Fíjense, la CIA, claro, para desinformar, ¿no? La CIA está ahí para informar y para desinformar, claro, el demonio tiene que decir a veces la verdad porque si siempre miente, pues le cogen las mentiras muy fácilmente. Entonces la CIA acuñó el término conspiranoia, puede que con mucha razón, yo no sé lo de Kennedy, bueno, lo de la bala saltarina, la bala mágica, esa, hombre, la conspiranoia es más bien la comisión Warren, como pasa lo mismo también con la versión oficial de 11M, que es conspiranoica, total, o sea, es un cuello que no se la cree nadie, nadie que haya estudiado eso, se la cree el vulgo que no lo ha estudiado, pero el que haya estudiado eso nadie se lo cree, nadie es tan tonto. Entonces, la conspiranoia, digamos, pues puede basarse en apariencias falaces, ¿no?, en que intenta la conspiranoia, pues intenta también disimular un poco en que sea que la gente se lo crea, aunque últimamente, nada, mismamente el ejemplo del 11M, ¿no? La gente no hace falta ni que sea muy sofisticado, la gente simplemente dándole propaganda una y otra vez y poniéndolo por la televisión, no por YouTube, sino por la televisión, que es la que sigue mandando al fin y al cabo, o por gente que tenga, digamos, mucha difusión, también los medios, los periódicos o la radio incluso. Bueno, pues una y otra vez se lo machaca y la gente, pues los burros vuelan y los burros vuelan. Entonces la conspiranoia, digamos, es la falsedad por antonomasia, pero sobre todo, yo lo que me refiero sobre todo a conspiranoia, que ahí ya es sinónimo de conspiración y conspiranoia, en el sentido de la conspiración del gobierno mundial, pues ya es conspiranoia, por los motivos que di antes, ¿no?, por la dialéctica de estados, dialéctica de imperios, que, pues claro, el gobierno mundial lo que pide es, digamos, una paz mundial, claro, y eso es totalmente metafísico e ingenuo para lo que estamos. Exacto. Y lo estamos viendo ahora mismo con la nueva reconfiguración geopolítica que la tenemos ahí delante de nuestros ojos, ¿verdad? Qué tiempos más interesantes. Daniel, mito apotropaico, terror al caos, ideología de defensa. Bien, pues eso es precisamente el mito apotropaico, ¿no? Una ideología de defensa, porque claro, porque ellos hablan del nuevo orden mundial, claro que a este orden mundial pues se le puede oponer un caos mundial. Lo dice muy bien Sviatoslav Brzezinski, la mano izquierda bueno, de este hombre, de David Rockefeller, que siempre hay que tenerlo ahí para ver al enemigo siempre, aunque ya está muerto el hombre, murió con 101 años, para que luego digan que no hay mal que 100 años dures, pues este duró 101. Claro, el mito apotropaico pues se opone, bueno, precisamente son apotropaicos porque ellos hablan de un nuevo orden mundial, claro, que el mundo tiene que estar ordenado, decía Brzezinski, tiene que haber un Estado como Estados Unidos, como nunca se ha visto en la época, esto lo decía en el gran tablero de ajedrez del año 97, claro, hay que tener en cuenta que el poderío tecnológico y militar que tenía Estados Unidos no lo había tenido ningún imperio, ¿eh? Ni siquiera el imperio británico, ni mucho menos el imperio español. Ya hablo a nivel de tecnología, claro, y con los satélites y con internet que existía por entonces, que no lo tuviésemos ninguno de nosotros en nuestra casa.
pero con ese poderío y una vez que había caído el gigante soviético, o el gigante con pies de barro, pues claro, esta gente se creía pues, que era cuestión de tiempo que los países se unificasen y formasen un gobierno mundial. Ahora bien, también temían que si eso no fuese posible, pues despertasen una serie de potencias, de estados o incluso de imperios que formasen el caos mundial. Claro, entonces ellos, al fin y al cabo, y le pasaba también a Fukuyama, cuando Fukuyama habla del fin de la historia, es como Kant cuando habla de la paz perpetua. ¿Por qué? Porque Kant, más que ingenuo, es hipócrita. Lo cual, con esto salvamos a Kant, porque mejor que sea hipócrita que sea ingenuo. ¿Por qué? Porque Kant hablaba de la paz perpetua, pero la paz perpetua de Prusia, de la paz de Basilea. Entonces ese orden mundial o orden europeo le interesaba a Prusia, entonces a paz perpetua, que no haya más guerra, porque con este orden estamos estupendamente. Pues lo mismo está diciendo Fukuyama en 1991, en 1969 sacó el artículo y en 1992 publicaría el libro del fin de la historia y el último hombre. Y claro, el fin de la historia voy a decir, ya Estados Unidos va a consolidarse, va a ser hegemonía mundial de manera perpetua a través de la democracia. Y la democracia se irá homologando los diferentes países. Claro, pero aquí el caos puede surgir, es lo que temían ellos. Yo pienso que, hombre, un caos global y absoluto es tan imposible como un gobierno mundial. Que ahí está China, que puede poner un orden, claro, y el orden es regional, no es mundial. Y son una serie de órdenes, el orden que pueda poner China, el orden que pueda poner Estados Unidos, el orden que pueda poner Rusia, o el orden que pueda poner la Unión Europea, nos reímos, el orden que pueda poner la India, que también es un país con 1.300 millones de habitantes y tiene energía, o sea, bomba nuclear, vamos. En fin, los diferentes estados que son soberanos realmente, que son soberanos materialmente, por traer aquí la diferencia que hace José Ramón Bravo en su libro Historia del Imperio del siglo XX, no, ¿cómo era? La filosofía del imperio y de la nación del siglo XXI. Él distingue entre soberanía formal y soberanía material. La soberanía formal pues es jurídica meramente, en fin, de papel, es una soberanía de papel, y la soberanía material pues es una potencia que tiene potencia. ¿Para qué? Porque tiene potencia, tiene, digamos, la bomba atómica, o como países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como la India, como Pakistán, también lo tiene, como Francia, incluso como el Reino Unido, por supuesto. Y también yo diría que es soberano. Bueno, Israel también la tiene, claro, y es soberano. No se sabe si es latino o no, pero en fin. Y también pasa el tema de Irán, que no se sabe si es latino o no. Y también sería soberano, aunque no tenga la bomba atómica, Noruega, que tiene el mayor fondo soberano del mundo, y tiene mucho petróleo. Entonces, con esa excepción. Pero entonces estas naciones soberanas, al tener esa artillería, al haber esta proliferación de bombas atómicas, claro, eso sí que podría generar el caos, pero más que el caos sería el fin. Pues entonces esto sí que hace que funcione la dialéctica de estados y que no haya un solo estado que se imponga a todos los demás e implante su orden con la democracia, en fin, el nuevo orden mundial y el globalismo. Vale, vamos a ver, me vas a permitir que lea y también como recordatorio a la audiencia. Y para dar paso a la siguiente pregunta, vamos a ver, hablamos de globalismo oficial en el sentido ya de globalismo ideológico. Entonces está manejando una serie de nematología, una nematología que comporta una serie de mitos, de ideas, de creencias, de ideologías, etc. Entonces vamos a citar las que están funcionando ahora mismo, un compendio de ellas, por ejemplo, lo que entendemos hoy día como feminismo hegemónico, ideología de género, ideología del cambio climático, políticas migratorias de fronteras abiertas, indigenismos y nacionalismos étnico-lingüísticos, nueva ética, derechos reproductivos, que recordemos que demanda, por ejemplo, y consigue en muchos casos el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental. Carta de la Tierra, Agenda 2030, Black Lives Matter, diálogo entre religiones, tolerancia sin dar el parámetro, multiculturalismo, etc. Entonces, Daniel, esto lo hemos trabajado muchas veces en el canal. Hemos insistido en que todas estas corrientes han fructificado en el entorno del globalismo oficial y que, bueno, pues ahora mismo pues, se están propagando pues, a través de una inmensa red, ¿verdad?, de las redes mediáticas, publicitarias, cientos de ONGs, sociedades filantrópicas, por supuesto la industria cultural del cine, del arte, de la televisión, etc. Entonces,
Vamos a ver, ahora mismo, como decimos, por ejemplo, en España es una agenda absolutamente hegemónica, asumida por partidos descritos como derechas e izquierdas, ¿verdad? Pero que ahora mismo pues, es todo globalismo oficial. Entonces, cuéntanos un poco, muy brevemente, para que a la gente le queden ganas de leer el libro. Tú estás haciendo el rastreo de los mitos, por un lado, y de las instituciones globalistas. Estás haciendo una historia del globalismo, de la globalización. Entonces, ¿qué nos puedes contar así de forma muy resumida en torno a esa parte de tu libro? Bueno, pues el libro efectivamente cuenta una historia que empieza como toda historia con la mitología, con los Illuminati de Baviera, que yo me asombro de cómo la gente se cree eso, y no hay ni una sola prueba y además es un disparate total, pero la gente se lo cree, los conspiranólogos, que he leído muchos para elaborar el libro, pues lo dan todo por hecho, así por la buena, que hicieron la independencia de los Estados Unidos, que llevaron a cabo la Revolución Francesa, las demás revoluciones, en fin, que estuvieron en todos lados y a nada que escarbe siempre están ellos. Pura mitología, porque Adam Weishaupt, pues es mucho más lo que han dicho de él que lo que fue realmente. Entonces, pura mitología. Ahora bien, pasamos a una institución mucho más seria que no se conoció hasta los años 80, cuando Anthony Sutton publicó el libro American Secret Establishment, una introducción a la orden Skull and Bones. Entonces, esta sí que es más real, y tiene más poder. Tiene su sede en Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Dos Skull and Bones famosos pues son George Bush primero, ahí está, y George Bush segundo, y otro presidente de la Skull and Bones fue Taft, ¿no? Howard Taft, del año 9 al año 13 gobernó este hombre, que era el hijo de Alfonso Taft, uno de los fundadores de la orden Skull and Bones, ¿no? Entonces, esta orden, Skull and Bones, pues sí es importante. Claro, hay mucha leyenda y mucha conspiranoia, por supuesto, pero esta sí que es real. Y sí que llevaron a cabo, pues eso, han tenido 3 presidentes en Estados Unidos, posiblemente también participaron en las guerras del opio contra China, donde masacraron a China, cuando empezó el siglo de las humillaciones contra China. Después pasaría a otra, bueno, hay muchísimas instituciones globalistas, por supuesto, en el libro no puede unir a todo, pero también pasaría a familias, ¿no? Familias como los Rothschild, ¿no? Los Rockefeller, ¿no? También a Cecil Rhodes y la Tabla Redonda, que es muy importante, y que es donde yo pongo también un poco la génesis de este globalismo actual, porque parte del Imperio Británico una vez que también que se lleva a cabo la Transatlantic Imperi del Imperio Británico al Imperio estadounidense. Ya en el año 20, digamos, es que claro, el fin del Imperio Británico también es difícil ponerlo, no tiene una fecha tampoco fija, incluso uno lo prolonga hasta 1997 con la pérdida de Hong Kong, pero hombre, eso ya es excesivo. Pero se habla de que ya en la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, pues ya empezaría a decaer, yo diría que sí, aunque llegó a su máximo apogeo en 1919, cuando se anexionó la Tanganica, en fin, Tanzania, en fin, diferentes partes que tenía Alemania en África, y de hecho se llevó a cabo el sueño de Rhodes, que era unir el Cairo con Ciudad del Cabo. Entonces, ahí fue el máximo expansión del Imperio Británico. Pero ya el periodo de entreguerras también, pues, empezaría a perder la hegemonía porque empezaría a ganar Estados Unidos. Pero en el año 20 se fundó la Royal Institute International Affairs, la Chatham House, que es uno de los mayores think tanks británicos, que tiene ya 100 años, que sigue existiendo, que una institución que tiene 100 años, pues ya es considerable. Y también se fundaría el año después el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Council on Foreign Relations, el CFR, que es, al fin y al cabo, lo que los conspiranólogos llaman Deep State. El Deep State es el CFR. No hay más. Sí, hay más. También el Bohemian Grove, si quiere, las Skull and Bones, pero por antonomasia el Consejo de Relaciones Exteriores porque es una institución, digamos, pues enfocada en las relaciones internacionales. Tiene su órgano llamado Foreign Affairs, que está en internet, que la podéis leer. Hay artículos hay que suscribirse, pero hay artículos que están en abierto, están gratis. Yo lo recomiendo, es bastante amena, bastante informativa también. No te creas que ellos la élite, no, incluso con esto de la guerra de Ucrania,
Pues yo me informaba mucho por Foreign Affairs y ellos te decían las verdades del barquero y en la página web de la OTAN también decían las verdades del barquero. La propaganda iba por otro lado, pero como nadie leía Foreign Affairs y la página oficial de la OTAN, pues les daba igual. Y ellos decían las verdades del barquero ahí. Después también estaría el famoso Club Bilderberg, ¿no? Que pues, los libros estos de Cristina Martín Jiménez, de Daniel Stulin en el año 2005. No sé quién fue el primero que publicó el libro. Ellos creo que discuten ahí, creo que no se llevan muy bien. De hecho, Cristina critica, en su tesis doctoral, critica a Daniel Stulin como un, digamos, como un conspiranoico. No lo dice exactamente con esas palabras, pero casi poco menos. Después estaría la comisión trilateral, que fue muy famosa. De hecho, hasta que la publicación del libro de Stulin o de Cristina, pues la institución globalista más famosa, sobre todo en los años 70, que se fundó en el 73 por David Rockefeller y por Wisniewski Brzezinski, pues en los años 70, años 80, años 90, la institución globalista conspirativa famosa era la Comisión Trilateral, que es la unión, digamos, la Comisión Trilateral, para que lo entienda todo el mundo, es la fusión, digamos, de Bilderberg y el CFR, es decir, está el Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, bueno, está también la Chatham House en el Reino Unido, que son instituciones muy ligadas. Después, una vez que ganan la Segunda Guerra Mundial, también es vencedor la Unión Soviética, pues aparece un gigante como es la Unión Soviética, con un gigante con Stalin en el poder, pues en el año 49 ya fundan la OTAN. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética, naturalmente. Pero 5 años después fundan el Bilderberg, que es, digamos, la alianza de las élites estadounidenses y europeas, estadounidenses, británicas y europeas. En 1954, por Joseph Rettinger, era un polaco, bueno, dicen que era judío, de descendencia judía, bueno, pues sí, podía ser de judío, pero no de religión. Otros dicen que era jesuita, en fin, estas cosas. Los jesuitas siempre están en algún lado, ¿no? Después, claro, estas instituciones, pues claro, tienen, Bilderberg, de hecho, se fundó expresamente contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que se fundó en 1954, un año después de que se muriese Stalin. Ya estaba aquí Nikita Khrushchev en el poder, que fue un desastre total, sobre todo por ese informe secreto que no era secreto, que lo sabía todo el mundo, o que lo supo todo el mundo nada más que, nada más que lo salió de su boca, en fin, en el Kremlin. Entonces, claro, estas instituciones pues, se fundaron, digamos, principalmente contra el comunismo, porque era el tiempo de la Guerra Fría. Una vez que cae el comunismo, pues bueno, todavía ahí queda Rusia y ahí estaba China, digamos, pues ya despegando, vamos, en esa época, aunque sobre todo China empezaría a despegar en el año 2001, cuando se ingresa en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, imparable. En estos 20 años China ha sido imparable, aunque ya venía la cosa detrás, ya venía de Mao, que el gran mérito de Mao es sacar a China digamos, del siglo de las humillaciones, de hacer de China un país no colonizado, sino independiente realmente, de facto, que tenga soberanía material, es el mérito de Mao, indudable. Deng Xiaoping, que también supo reestructurar el sistema, porque claro, el comunismo pues ya venía fallando en la Unión Soviética y de hecho cayó, fue el acabose. Entonces los chinos pues subieron de hacer un país, dos sistemas, aquello de una especie de entre capitalismo y comunismo, pero en realidad ni es comunismo ni es capitalismo ni una cosa a la China, ¿no? Y después vendría este hombre, Xi Jinping, y esta historia del gobierno, pues eso, pues después de la comisión trilateral, vendrían una serie de un capítulo dedicado a lo que es la historia propiamente del globalismo, o sea, de los globalistas en el poder, no mundial, sino no un poder mundial, sino digamos de una hegemonía mundial, mejor dicho. Digamos, sería la primera potencia, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, entonces del año 91 hay una historia pues, con Bush primero, Bill Clinton, Bush segundo, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Y también llega hasta la guerra de Ucrania. Hay toda una historia ahí, hasta incluso hablo del AUKUS, ¿no? Esta formación entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces hay una historia pues totalmente muy, en fin, contemporánea, muy de nuestro tiempo. Es un libro muy actual, de algún modo. Daniel, me gustaría plantearte, a ver qué nos puedes contar de uno de los mitos más extendidos, más jugosos, que más llaman la atención, que es el de la presunta conspiración judía a nivel global
que sería mito, a ver qué nos cuentas tú, pero sería mito en el sentido de que se plantea desde Moisés, es decir, arrancaría desde los tiempos de Moisés, en los que habría una élite que ya estaría configurando unos planes y programas y que lo que la historia va demostrando es que efectivamente esos planes y programas se van cumpliendo sin obstáculos. Entonces sería mito en el sentido de entender que es un poder omnímodo, cuando lo que sí que creo que podríamos decir es que efectivamente esas élites controlan unas partes, pero no pueden controlar el todo. Entonces, te lo planteo aquí para que tú metas los matices. A ver, cuéntanos, el mito de la conspiración judía a nivel global. Bien, sí, claro, y empezaría desde tiempos bíblicos porque es que lo dice la misma Biblia. Mm, A ver, ¿qué es sino el Mesías davídico guerrero? Pues es el rey del mundo, al fin y al cabo. Claro, que sería un ejemplo más bien de globalización centrípeta, más que centrífuga, porque las naciones irían a Israel a rendirle tributo al rey del mundo, al Mesías, ¿no? Pero claro, es un reino en la tierra, no en el cielo. Ya en el cristianismo, pues, el reino sería en el cielo, no sería en la tierra, ¿no? Pero claro, entonces es una posición de dominio mundial, ¿no? Entonces es el Estado mundial o el imperio universal, ¿no? ¿eh? Estaría dominado por el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío como la primera potencia mundial. Claro, aquello, pues, en fin, que vino el Imperio Romano, la Guerra Romana, la que cuenta Fabio Josefo, ¿no? Flavio Josefo, perdón. Aquello se derrumba el templo, ¿no? Los judíos son expulsados de Israel, no todos, pero la mayoría, aunque ya existía una diáspora judía bastante importante por toda la cuenca del Mediterráneo y por diferentes zonas de Asia, ¿no? Y ya lo que es la diáspora, pues no es algo que empezase con una vez que Tito derribó el templo, sino que ya existía de antes. Entonces ya tiene una tradición de diáspora muy, muy importante. Entonces los judíos, pues, no dominan el mundo porque lo dominarían los cristianos, también los musulmanes, ¿no? Las zonas de la península india hasta la península ibérica, pero después los imperios cristianos pues, irían imponiéndose, el imperio español, el imperio británico, el imperio holandés, el imperio francés, el imperio alemán incluso, ¿no? Y el imperio estadounidense, que también es de algún modo cristiano o masónico. Entonces, globalista propiamente, claro. Entonces, los judíos, claro, hay una familia, la familia Rothschild, que yo hablo, y de hecho en el capítulo final, la familia Rothschild, hablo de la conspiración judía mundial. Claro, que los judíos están en todos los puestos claves, hicieron la revolución bolchevique, ¿no? El judeo bolchevique los llamaba Hitler, incluso Hitler era preso de esta teoría conspiranoica, ¿no? Que los judíos por eso estaban en todos los puestos claves, estaban en todas partes, quitabas una piedra y salía un judío conspirando, ¿no? Entonces, y los bancos pues controlaban la usura, ¿no? Pues, ¿no? Ya mismo, los mismos los Rothschild, ¿no? Entonces, hay mucha leyenda, ¿no? Mucha leyenda, incluso se puede hablar de una leyenda negra antijudía, ¿no? Los judíos como es dominando el mundo, los malos ahí con la bolita de cristal controlándolo todo, ¿no? Y evidentemente si hay judíos en el poder, con muchísimo dinero, mismamente los Rothschild o este hombre que está muy de moda, Soros, ¿no? Pero que eso de que controlen todo, pues estamos otra vez lo mismo. Estamos también en el monismo, de que unos pocos pues los controlan a todos, ¿no? Y eso, pues mira, a efectos prácticos es imposible. La teoría, pues mucha gente se lo cree, pero bueno, que estén los judíos en todas partes. Se dice también que Rockefeller era judío, bueno, era judío, la familia Rockefeller era batista, cristiana. Que tenga un antepasado judío, bueno, como lo puedo tener yo, lo puedas tener tú, y más aquí en la península ibérica, ¿no? En España, pues, aquí tendremos sangre mora, sangre judía, sangre, en fin, de todas partes, ¿no? O sea, que tengan un antecedente judío, como decían de Lenin que tiene una abuela judía, bueno, ya por eso es judío, bueno, el mismo Hitler se dice que tenía una abuela judía, bueno, también se dice, no lo digo nada. Se dice también que un Rothschild, no sé si era el Rothschild de la Casa de Viena, claro, porque Hitler era austriaco, no era alemán, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues el Rothschild pues, se acostó con la criada, ¿no? Y la criada y tuvieron a un hijo, el hijo se llamaba Alois. ¿Y quién era Alois? El padre de Hitler. Luego la abuela de Hitler era judía. Cosas así se dicen. Y judíos están en todas partes
y en todas partes cuecen habas o cuecen judías, nunca mejor dicho. Y eso no hay por dónde cogerlo. Pasa como lo de los Illuminati de Baviera. Pues que solo leyendo, o los protocolos de los sabios de Sion, propiamente, un libro del año 1903, que simplemente leyendo ves que es una falsificación, que eso no lo pudo escribir en serio. Que eso es una patraña de arriba abajo, pero eso que es poco serio. Pues nada, pues la gente se queda, lo de los protocolos de sabios de Sion. Algunos dicen incluso, vale, será mentira, será una falsificación de la hojana de quien fuese. Pero ¿se ha cumplido todo lo que dice? Pues encima de eso, ¿no? Se ha cumplido todo lo que dice, hombre, eso se le cae la cara de vergüenza decir eso. En fin, que sí, hay judíos en puestos importantes, pero no hay que exagerarlo. Pues Daniel, yo creo que hemos hecho un recorrido así general por las principales cuestiones temáticas que abordas en el libro. ¿Crees que se te ha quedado algo en el tintero importante que quieras decir antes de cerrar? Pues sí, y deciros que existe el libro, pero también podéis ver la película. Un vídeo de 21 minutos, ¿no? Donde yo hago una presentación del libro, en fin, y con efectos especiales, y con música, y con fuegos artificiales, y con, en fin, con un espectáculo. Esto es para espectáculo, esto ya es una cosa ya más reflexiva. Esto para que estéis tranquilos, y lo otro ya es para flipar. Pero es el tráiler. Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos en breve. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra generosidad para hacer posible una semana más la publicación de estos capítulos en el canal de Fortunata y Jacinta. Y Daniel, como siempre, nos despedimos de esa manera. Vamos a recordar a Chun-Tzu y decir, si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Historia, una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Aquí está el libro. 444 páginas que podéis conseguir, pues tecleando en Google, Daniel López, Historia del Globalismo, o en librerías convencionales. Tanto en vegetal como en digital, como se lleva hoy en día. Por supuesto, nos basamos en la filosofía materialista de la globalización que ya esbozó, o más que esbozar, desarrolló de manera imponente Gustavo Bueno en el año 2004, en aquel libro La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Aparte de 444 páginas bien cargaditas. Pues como indica su título y su subtítulo, una historia del globalismo y una filosofía de la historia del nuevo orden mundial. Es exactamente eso, exactamente eso. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, 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 a new world order. Pues bien, partiendo de las premisas filosóficas potentísimas de aquel libro de Bueno, que es como empieza mi libro, es decir, hago una especie de introducción o de panorámica de lo que fue aquel libro, de un resumen de lo que fue aquel libro, para aplicarlo a pues, instituciones globalistas. Mucho se ha estado hablando durante estos años de la globalización, aunque de un modo indefinido, es decir, se habla sin dar el parámetro, sin especificar de qué tipo de globalización se está hablando. Por nuestra parte, tomando partido por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, vamos a distinguir entre globalización positiva realmente existente y globalización auroral, que ni existe ni puede existir. Asimismo, comprenderemos a la globalización aureolar como un mito apotropaico,
La globalización positiva consiste en la interacción entre los países a través del comercio internacional, el mercado mundial del que ya hablaba Marx, que empezó a ponerse en marcha a raíz del descubrimiento de América, y a través de los medios de transportes y comunicación. Con las líneas aéreas se llevan a cabo vuelos en todas partes del planeta, acercándose en solo cuestión de horas los lugares más lejanos. Con la televisión formal, la televisión en directo, podemos ver lo que pasa en la otra punta del mundo, incluso en la Luna. Y a través de la radio, el teléfono e Internet, podemos escuchar a personas que están en las antípodas o en cualquier punto del planeta. Hay que añadir que la primera globalización positiva se llevó a cabo de 1519 a 1522 en barco con la circunvalación de la Tierra por la expedición española que dirigieron primero Fernando de Magallanes y finalmente llegando al puerto de Sanlúcar de Barrameda, desde donde se partió Juan Sebastián Elcano. En cambio, la globalización aureolar es la globalización de los globalistas, que sueñan con un sistema de gobernanza mundial, con una sola moneda, un solo ejército y una religión universal, y, por si fuera poco, esto llevaría a cabo la unión de la humanidad, como si ésta pudiese llegar a ser una totalidad atributiva, esto es, una totalidad unida en sus partes de manera armónica y pacífica a ritmo de la 9ª Sinfonía de Beethoven, con el poema de Schiller que reza «Abrazaos millones». Y ya para el mundo entero y no solo para la Unión Europea, laboratorio del gobierno mundial, según el socialdemócrata Javier Solana. En paz, pero ¿qué paz? La paz macedónica, la paz romana, la paz hispana, la paz británica, la paz germana, la paz soviética o la paz americana, que es de lo que se trata, o anglosajona en general, el angloimperio, la paz del angloimperio. Se tratará de eso el globalismo, la paz del globalismo a través de la Unión Europea o infiltrándose en la Unión Europea o más bien creando la Unión Europea, pues esa biocinosis llamada Europa, ¿no? Donde está la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Yugoslavia o la guerra de Ucrania, si es que Ucrania es Europa, que es tela decir, pero en fin. La paz, se trata de la paz política y militarmente implantada, de un estado, de unos estados frente a otro estado, otros estados. Porque siempre hay una paz de la victoria, es decir, hay una paz de la derrota para los que son vencidos. ¿Me entendéis, capullos? Siempre hay dialéctica de estados, dialéctica de clases, dialéctica de imperios, en fin, ya sea de una manera leve o ya sea de una manera contundente, de una manera abierta a través de la guerra, ya sea la guerra mundial o la guerra entre 2 naciones o 3 naciones o la guerra civil o una guerra de secesión. La polémica, ya sea de manera velada o de manera abierta, pues está servida, siempre en la política. No hay armonía universal. La humanidad no es una totalidad atributiva que se comprende a sí misma de manera compacta, donde todo está conectado con todo y todos viviremos en armonía, en paz, en libertad, en democracia, bla, 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 bla. Estos tíos lo quieren todo. Todo, el mundo es nuestro. Estos tíos... Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den, Tony? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. El coronavirus ha sido la pandemia que más rápido ha dado la vuelta al mundo. Lo hizo en solo 115 días. Ello se debe a la globalización positiva, la cual ha transformado la relación entre humanos y virus. El coronavirus ha reafirmado a la globalización positiva y ha rematado al globalismo aureolar. Si el globalismo busca un gobierno mundial, esta crisis ha mostrado que los problemas globales de globalización positiva ni por asomo están siendo afrontados desde un sistema de gobernanza mundial, sino más bien todo lo contrario, pues cada estado afronta la situación, o la afrontó en su momento, con sus propias fuerzas.
sin perjuicio de algunas colaboraciones que caben ser diagnosticadas como tipos de solidaridad polémica, es decir, solidaridad contra terceros y o cuartos. Parafraseando al Bill Clinton, es la dialéctica de estados, estúpido. La pandemia de coronavirus fue posible por la globalización positiva, y no se trató desde supuestas y pretenciosas instituciones de poder global, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea o bien el Club Bilderberg u otros think tanks semejantes, sino desde el Estado-nación en donde cada país tomó sus decisiones, no sin polemizar con otros países. Y ello es así porque la globalización política que pretende un Estado mundial es solo un mito apotropaico y una idea aurolar, como supo ver Gustavo Bueno en 2004 en La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. Si con la crisis financiera de 2008, el auge de China, la remilitarización de Rusia y la entrada de Trump en la Casa Blanca, que ya se fue, el globalismo estuvo tocado y bien tocado, y con el coronavirus pues parece que se estaba hundiendo. Aunque no cabe duda de que los aspirantes a globócratas se defendieron como gato panza arriba y buscaron nuevos aliados y continuaron con sus negocios, pese a que lo principal de sus planes y programas y objetivos finales, el Estado mundial, el soñado Estado mundial, pues se quedóse en las alturas de su pensamiento, que fuese pura papilla ser pasada por la trituradora de la misma pluralidad geopolítica. Al menos las instituciones globalistas tipo Council on Foreign Relations, Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, lo que era el universo de David Rockefeller, que debe estar revolviéndose en su tumba, lo tendrán ahora mucho más difícil para forrarse con sus multinacionales y para controlar determinados gobiernos. No obstante, no hay que ignorar que muchos de estos magnates y sus multinacionales pueden llevar a cabo un acuerdo con China si es que sale vencedora de la crisis. Y también se está por ver lo que pasa en Ucrania. Pero que se vayan olvidando de controlar el mundo en su totalidad. El mito apotropaico del globalismo. ¿Qué entendemos por mito apotropaico? Se trata de un mito pensado contra el anarquismo en el sentido más amplio de la palabra, el cual lo definimos como un pluralismo radical frente al monismo de capitalismo y comunismo. Dice Gustavo Bueno en La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. El pluralismo anarquista aborrece en resolución todo cuanto tiene que ver con la planificación, tanto con la planificación capitalista, al margen de la cual la empresa capitalista es imposible, o con la planificación central propia de los planes quinquenales comunistas. La espontaneidad de las iniciativas anarquistas, a partir del reconocimiento de la libertad de cada individuo o grupo, solo podrá ser moderada por el sentido de la solidaridad. Este pluralismo radical vendrá a ser la antítesis del nuevo orden mundial, pues generaría un caos mundial. En 1997, cuando cristalizaba la ideología de la globalización oficial en pleno poderío estadounidense tras más de un lustro del derrumbe del Imperio Soviético, Zbigniew Brzezinski, ideólogo fundacional de la Comisión Trilateral y mano izquierda de David Rockefeller, la mano derecha era Henry Kissinger, expresaba con suma claridad en el gran tablero mundial lo que desde el materialismo filosófico entendemos como mito apotropaico. Decía así Brzezinski: ningún Estado o nación puede medirse con los Estados Unidos en las 4 dimensiones clave de poder: militar, económico, tecnológico y cultural, que acumulativamente dan lugar a una influencia global decisiva. Sin una abdicación estadounidense deliberada o no intencionada, la única alternativa real al liderazgo global estadounidense en el futuro previsible es la de la anarquía internacional. En este sentido, es correcto afirmar que los Estados Unidos se han convertido, en palabras del presidente Clinton, en la nación indispensable del mundo. Es importante destacar a este respecto tanto ese carácter indispensable como la realidad de una potencial anarquía global, las consecuencias perjudiciales de la explosión de la población, las migraciones motivadas por la pobreza, la urbanización radical, las hostilidades étnicas y religiosas y la proliferación de armamento de destrucción masiva pasarían a ser incontrolables sin el marco existente y subyacente basado en los Estados-naciones, pese a su rudimentaria estabilidad política. Pasaría a fragmentarse.
Sin una participación estadounidense sostenida y directa, antes de mucho tiempo las fuerzas de desorden global podrían dominar la escena mundial, y la posibilidad de tal fragmentación es inherente a las tensiones geopolíticas, no solo a las de la Eurasia actual, sino a las del mundo en general. Disintegration, 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 disintegration. Y el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, llegaría a decir el 18 de febrero de 2010: un mundo multipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. Debemos tener voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que serán absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. La globalización es un fenómeno ideográfico. Nunca en la historia ha acontecido algo parecido, sino que se trata de un fenómeno único, irrepetible, reciente, de perfiles oscuros y asentados en objetivos que supuestamente se realizarán en un futuro infecto. Al referirnos a ella como un fenómeno, estamos dando a entender que no es un hecho, sino más bien una ideología, o quizás un mito tenebroso. De ahí que sea un fenómeno oscuro y confuso, es decir, borroso. Desenfocado. Las teorías de la globalización van unidas o no siempre a las teorías de la conspiración, es decir, a teorías que piensan que vamos de cabeza y directamente a un sistema de gobernanza mundial. Eso lo entendemos como conspiranoico, siempre. Por tanto, en nuestro caso, procuraremos triturar las teorías conspiranoicas, pero estando muy atentos a la realidad conspirativa, porque incontestablemente las conspiraciones existen. Otra cosa son sus interpretaciones. Es decir, hay que distinguir entre teorías de la conspiración y teorías conspiranoicas. Las teorías conspiranoicas son metafísicas, porque se piensa que todo está conectado con todo, violando lo que desde el materialismo filosófico llamamos principio de Simploqué, y aproximándose a lo que denominamos idealismo de la verdad. De modo que se trata de un delirio, una locura objetiva, no entramos ya en cuestiones psicológicas propias de la locura subjetiva, porque pone en relación a personas, instituciones o eventos sin motivo, y eso da pie a tesis descabelladas e incluso paranormales. No se trata de ningunear ni de exagerar, ni decir que es nada, ni decir que es todo, ni tampoco, ni tanto, ni tanto, ni tampoco. Se trata de decir que existen ciertas instituciones globalistas, ciertos think tanks, que entre bambalinas pues pueden repercutir, y de hecho repercuten en la política menuda, en la política real, en la geopolítica, en fin, en asuntos importantes o no tan importantes del día a día de la política y del día a día y del año a año y del, en fin, de la década a década, en fin. Se van haciendo escenarios, se van planeando escenarios de 50 años, los que son imperios, los que no somos imperios, pues nos conformamos con España 2050. Y eso sí que es conspiranoia, ¿eh? Hablar de España 2050 un poquito conspiranoico, ¿eh? Antonio. En definitiva, ni hay que caer en el nihilismo ni en el holismo. Ni estas sociedades secretas, o discretas, mejor dicho, estos think tanks globalistas lo son todo, ni mucho menos, que controlan con los hilos a la especie humana como si estuviesen todos sentados en una mesa redonda, cogidos de la mano, mirando una bola de cristal y diseñando el futuro. No hay que exagerarlo de esa manera, como conspiranoicamente se exagera, ni tampoco hay que ningunearlo y despreciarlo, decir, esto no es nada, estos son 4 frikis que están ahí con sus locuras. No, ni tanto, ni tampoco, ni tampoco, ni tanto. Ni nihilismo, ni holismo. En este libro, que es una historia del globalismo, como indica su título, vamos a ver instituciones como los Illuminati de Baviera, la Orden Skull and Bones, los Rothschild, los Rockefeller, Cecil Rhodes y la Mesa Redonda, el Royal Institute of International Affairs, la Chatham House, el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el CFR famoso, el Club Bilderberg, la Comisión Trilateral. También veremos
los gobiernos de Bush I, Bill Clinton, Bush II, Barack Obama, Donald Trump y Biden, Joe Biden. Y también hablaremos de el ser superior, Vladimir Putin. También hay un capítulo dedicado a la guerra de Ucrania, pero esta está en marcha, es difícil saber qué va a pasar ahí. De todas maneras, hay un capítulo porque hay una historia, es decir, la historia que va desde que cae la Unión Soviética en el año 91 hasta el 24 de febrero de 2022. Y se dan razones, se dan explicaciones, digamos, explicaciones no morales ni moralistas, sino gnoseológicas e históricas, historiográficas, de por qué esta guerra. Y intentaremos, de hecho lo hemos hecho, no lo hemos intentado, no lo hemos quedado en el mero intento, pues en dar esta explicación más allá del moralismo filisteo, del eticismo, más allá del bien y del mal, ¿no? Dando una serie de explicaciones no moralistas, sino gnoseológicas. Y el libro pues está, digamos, en la última de la última, ¿no? Porque también se habla del AUKUS, ¿no? Y de esa guerra de Ucrania que está en ciernes, ¿no? Está en una guerra que es, en fin, pues cuyo resultado en el momento en que se está grabando este vídeo y en el momento en que se escribió el libro, pues obviamente se desconoce, porque aquí no sabemos el futuro, ¿no? Tenemos la ciencia media. Y bueno, amigos, yo me despido de vosotros, recomendaros que os compréis el libro, que os gastéis las perras, a los globalistas también que se lo compren para que se informen un poquito de quiénes son ellos mismos, porque tampoco lo tienen muy claro ellos, tampoco son tan inteligentes y tan brillantes como alguno puede pensar. Y para aquellos que no tengan ni idea del asunto, pues también, porque podría servir como introducción al mismo. Y para aquellos que están en la confusión y en la conspiranoia, pues es súper recomendable. Es que es de obligada lectura.